Bueno, estamos en el curso de AZ104, no creo que nadie haya entrado al curso equivocado. En todo caso, este es el curso de Microsoft Azure Administrator, justamente para buscar ser administradores de todo el entorno de trabajo de Microsoft Azure. En la agenda del día a día que hemos estado llevando a cabo, bueno, estamos en el día 4 y ya hemos estado viendo varios temas, hemos avanzado con la parte de máquinas virtuales. Hoy vamos a estar viendo pues el último tema de networking que tiene que ver con lo que es la gestión del tráfico dentro de las redes que nosotros vayamos a armar. Y vamos a estar tocando el tema número 7, el módulo 7, que se enfoca en la parte de Azure Storage. ¿Ok? Ya para el final, recuerden que tenemos los temas asociados a los servicios de cómputo desde el punto de vista de PaaS, de plataforma como servicio. Vamos a estar viendo un poco, de hecho, ahora que vamos a estar trabajando con lo que es la parte de networking, sobre todo gestión del tráfico. Y los últimos temas, Data Protection y Monitoring, son temas un poco más ligeros, por lo cual pues los tres temas los vamos a estar viendo el día de mañana. Entonces, bueno, una vez ubicados dentro del contexto, entendemos entonces que nos toca el tema o el módulo número 6, que es la administración del tráfico de red. En este punto vamos a estar viendo cómo manejar el ruteo dentro de nuestras redes y cómo habilitar conexiones específicas a través de endpoints. Aquí vamos a estar viendo básicamente dos elementos que nos van a ayudar justamente a gestionar el tráfico hacia nuestras aplicaciones. Uno de ellos es el load balancer. Luego vamos a estar viendo un poco el application gateway, que también tiene mucho de load balancer. Y por último, vamos a estar hablando de network watcher. Ya vamos a ver que es una característica que está ahí casi siempre presente, pero que nos va a ayudar con algunas herramientas adicionales para la gestión de red. Entonces, en el primer punto vamos a estar hablando de lo que es la configuración del ruteo y de los endpoints, ¿de acuerdo? Aquí vamos a estar viendo principalmente dos características, una que son las system routes, las rutas definidas por defecto por el sistema, y vamos a estar viendo las que son las UDRs, ¿no? Las User Defined Routes, que básicamente son las rutas que nosotros definimos de manera específica. En este caso, cuando nosotros tenemos recursos que están dentro de nuestra red corporativa en la nube, pues aquí, por ejemplo, tenemos una virtual network completa, ¿no? Tenemos una subred que le hemos determinado para todos los recursos que van hacia el lado del front-end, es decir, aquellos que van a brindar algún servicio directamente hacia los usuarios que se conecten, en este caso vía Internet. Y tenemos otra subnet adicional que es la de backend. Por ejemplo, podríamos tener ahí, como habíamos mencionado, los servidores de base de datos que no necesitan un acceso directo del público usuario, sino que más bien van a ser utilizadas por los servidores que van a manejar la parte de la capa de presentación, que en este caso son los servidores o servicios que están en la parte de front-end. Para la forma en que estos recursos se comunican, si se dan cuenta, nosotros en la medida de lo que hemos ido viendo ya acerca de Azure, no hemos tenido que crear ninguna ruta. Y eso básicamente es porque esas rutas ya son definidas de forma básica por el sistema, vale decir por Azure, ¿no? Entonces, internamente esas rutas ya se han creado, existen tablas de rutas, pero que están definidas por el sistema directamente, no las definimos nosotros puntualmente. Entonces, cuando alguien viene y desde Internet quiere, por ejemplo, cargar una página web que se encuentra en la subred del frontend, esta consulta va a tener lo que llamamos el next hop, el siguiente salto, lo va a tener definido en esta tabla de rutas. Entonces, de forma automática, el sistema va a derivar probablemente pues esta conexión a través de una IP pública hacia lo que vendría a ser, por ejemplo, alguno de los servidores, alguna de las máquinas virtuales que están en la parte de front-end. Y cuando esta máquina requiera hacer alguna conectividad, por ejemplo, hacia un servidor de base de datos, esto se va a definir también a través de las IPs internas que tienen estas máquinas virtuales.
pero ese siguiente salto también está definido en la tabla de rutas. Ojo que los saltos no son directamente, por ejemplo, desde la máquina virtual de la página web hacia la máquina de la base de datos, sino que el siguiente salto en este caso se define hacia la red virtual. Y la red virtual internamente tiene una tabla de rutas que después de de ese salto que se ha hecho hacia la red virtual lo va a derivar hacia la máquina virtual específica que se esté queriendo consultar. Entonces, eh, estas tablas definidas por el sistema, que se llaman las System Routes, eh, vienen a estar ayudándonos a trabajar el direccionamiento de tráfico, por ejemplo, entre las máquinas virtuales que tenemos e incluso entre lo que son nuestros entornos on-premises, porque recuerden que el entorno on-premise nosotros podemos definirlo con un gateway y entonces al irse hacia la red virtual, el siguiente salto, como les digo, el siguiente salto va a ser hacia la red virtual y la red virtual va a responder en dónde se encuentran esos rangos o esa dirección IP específica que estamos buscando. Y recuerden que si teníamos un gateway, el gateway estaba definido como una subred específica de la red virtual. Entonces, si estamos en una red virtual en la nube que maneja el espacio 10.000, y estamos buscando una dirección que tiene 192.168.00, por ejemplo, y está definido que ese tipo de direcciones las tiene que buscar a través del default gateway, pues lo que va a hacer es eso. El siguiente salto es hacia mi red virtual y la red virtual le va a decir, ok, mira, este tipo de direcciones están a través del default gateway. Y después del gateway, que obviamente tiene una IP pública, va a saltar ya a la red local. Lo mismo ocurre, digamos, por el lado de Internet, ¿no? Ya sean conexiones de entrada o de salida, pues las tablas de sistemas son las que las rutas de sistemas son las que nos van a ayudar a definir cuáles son los siguientes saltos en la comunicación de nuestros recursos. Bueno, aquí nos va a ayudar, por ejemplo, hacia lo que es el tráfico entre máquinas virtuales que están dentro de nuestra subred. Si nosotros colocamos máquinas virtuales, estas van a, por defecto, poder visualizarse entre ellas, ¿no? De igual manera, entre máquinas virtuales que se encuentran en diferentes subredes dentro de la misma red virtual, ¿no? Que es el caso que estamos presentando aquí en la gráfica. Em, bueno, el flujo de datos de máquinas virtuales hacia Internet, por ejemplo, las comunicaciones VNet a VNet también, recuerden que eso también se define cuando hacemos el peering, ¿no? Y las conexiones site-to-site y ExpressRoute, ¿no? Ya sean a través de VPNs o a través de ExpressRoute. Ok, entonces esto en cierto modo se ha estado realizando de forma automática en todos los ejemplos que hemos venido dando, pero estas tablas de ruta en realidad tienen una prioridad número 3 en cuanto a cuál es el siguiente salto. No recuerdo en este momento cuál era la prioridad número 2, pero la prioridad número 1 es las tablas definidas por usuarios, ¿ok? Que son las UDRs, ¿no? Las User Defined Routes. Las rutas que nosotros definamos específicamente van a tener prioridad sobre las rutas del sistema. Entonces, primero se van a analizar las rutas que hayamos personalizado nosotros, si es que existieran. Si no existen, pues van a ir directamente hacia las rutas del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, una ruta definida por el usuario básicamente lo que hace es definir un conjunto de reglas respecto a, como les decía, cuál va a ser el siguiente salto, hacia dónde me voy a dirigir cuando ocurra una comunicación de entrada, un requerimiento, por ejemplo, del lado de Internet. Y esto es un poco lo que estamos graficando acá, ¿no? Vemos que desde Internet estamos teniendo una llamada hacia lo que sería el front-end, por ejemplo, y nosotros podríamos tener definidos, por ejemplo, un appliance que maneje lo que es, em, por ejemplo, el firewall, ¿no? Entonces nosotros queremos que el siguiente salto sea probablemente pues ese firewall y recién ahí, después del firewall, se defina pues si pasa o no pasa la comunicación hacia el servidor que tiene la página web. Entonces ahí nosotros podemos definir rutas específicas
Entonces, internamente, pues, puedo tener esas conectividades a través de estas rutas definidas y yo decirle, ¿sabes qué? No vayas directo a la máquina virtual, pasa primero por el firewall. Este es uno de los ejemplos en los que se puede aplicar, ¿no? Pero en realidad puede haber varios ejemplos más. Pero básicamente es cuando nosotros necesitamos definir específicamente cuál va a ser la ruta o cuál va a ser el siguiente salto en todo caso, ¿no? Esas rutas pueden estar trabajando de manera colaborativa con las mismas system routes. Si no hay definida, como les digo, una personalización respecto a un tipo de comunicación en particular, pues el sistema lo que va a ver es que no hay una ruta definida por el usuario, entonces va a continuar con las rutas definidas por el sistema, ¿de acuerdo? De igual manera, pues estas UDRs no necesariamente tienen que estar definidas para comunicaciones que vienen desde Internet, sino también pueden estar definidas de forma interna para que nosotros decidamos cómo nuestros recursos se comunican internamente. A ver qué nos dice aquí. Bueno, esto es un poco ya lo que estamos explicando. Bueno, esto es también lo que les mencionaba, que las UDRs básicamente lo que hacen es definir el next hop, ¿no? El siguiente salto dentro del tráfico. El siguiente salto puede ser definido a varios tipos de recursos, que pueden ser o la red virtual misma, que es lo que usualmente hace pues, el System Route, ¿no? El System Route generalmente lo que hace es preguntarle a la red virtual dónde está el recurso. Bueno, puede ser al gateway, puede ser a la red virtual, al internet o a un virtual appliance que nosotros queramos crear, ¿no? Estaba poniéndoles el ejemplo supongamos que levantamos una máquina virtual y le ponemos pues algún gestor allí, puede ser un Nginx, por ejemplo, puede ser un Cisco, un Fortinet en una máquina virtual corriendo como appliance para que gestione el tráfico de nuestra red y tengamos, digamos, un manejo de logs ahí que podamos analizar más adelante. Vayamos a ver esto un poco en el portal. Eh, no es algo tan complejo, básicamente si ponemos la palabra routes, por ejemplo, vamos a tener aquí bueno, hay varios recursos que tienen routes, pero en este caso en particular nos enfocamos en las route tables, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es crear una tabla de rutas y bueno, acá tenemos la suscripción, el grupo de recursos. Yo tengo un grupo de recursos aquí que ya he estado creando para tener algunos recursos listos para las siguientes demos, pero bueno, vamos a utilizarlo en todo caso. Entonces yo puedo ponerle aquí, digamos, M06 route, ¿ok? Es la ruta, una ruta personalizada que vamos a trabajar. Acá definimos si es que queremos que las rutas se propaguen a través del gateway o no, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, ahí como nos da la indicación, selecciona no, si es que quieres prevenir la propagación de las rutas dentro de tu red on-premises, por ejemplo, ¿no? Entonces significaría que a través del gateway, las rutas que estamos definiendo aquí se van a propagar también hacia nuestra red local, de manera que sería más fácil hallar los recursos, ¿no? Podría decirle que no, si es que quiero pues que administrarlo de alguna forma directa, ¿no? Entonces es sencillamente revisar y crear, no hay mayor ciencia en esto, se le pone crear y con esto se crea una tabla, un objeto de tabla de rutas, ¿no? Esperemos ahí un momento que haga la creación del recurso, ahí está, ya terminó de hacerlo. Vamos al inicio, vamos a los grupos de recursos, vamos a M06RG, que es el grupo de recursos con el que estamos trabajando. Acá hay varios recursos, como les dije. Busquemos a ver, acá está, la route table, ¿ok? Entonces, entramos allí y vamos a ver que lo que nosotros podemos hacer es definir ahí ciertas rutas y estas rutas van a aplicar a ciertas subredes, ¿ok? La tabla de rutas no está eh, definida a nivel de la máquina, perdón, a nivel de la red virtual, sino está definida a nivel de las subredes. Entonces, aquí en la configuración de subnets es donde yo voy a decidir a qué subred voy a asociar esa tabla de rutas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, la red virtual, bueno, tengo la única con la que estoy trabajando en este momento, bueno, tengo ahí la subred, que también es la única que está
definida. Si tuviera varias subredes, me daría ahí las alternativas para elegir a cuál de todas las subredes de esa red virtual le voy a aplicar esta tabla de rutas. Basta con hacer eso, y con eso estoy asociando, digamos, esta tabla de rutas a esa subred y listo, ya está asociado. Bueno, en este momento está asociado, pero ojo que no tenemos ninguna ruta definida, entonces podemos ir, digamos, aquí a la parte de rutas y dentro de las rutas, ahí sí yo puedo añadir rutas específicas. Yo puedo decir, por ejemplo, database route, ¿no? Esta es la ruta que voy a seguir a la database 1, por ejemplo, 01, o database de la aplicación web, o base de datos de, el del ERP, etcétera, etcétera. Yo puedo ponerle el nombre que mejor defina, pero para identificar que esta es una ruta asociada pues a algún servicio específico, ¿no? El tipo de destino puede ser un service tag o puede ser una IP específica. Entonces, si yo le pongo el service tag, pues voy a tener todos los servicios aquí como eh, Azure Storage, como Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Data Factories, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí puedo definir alguna ruta específica para un tipo de servicio específico. Si por otro lado lo hago a través de IP, pues usualmente es un elemento que tiene alguna IP, por ejemplo, una máquina virtual. Entonces yo debería definir ahí la IP de destino, vamos a poner cualquiera nomás, pero entonces ahí puedo definir cuál es el rango que está, o el prefijo que está manejando, digamos, vamos a ponerle ahí, no sé, 1, ya está. Bueno, ok, me está dando esta indicación, pero sencillamente esto como ejemplo, sencillamente. Aquí tendríamos que poner la dirección IP, por ejemplo, de algún servidor al cual quisiéramos hacer como destino, ¿no? El siguiente salto, eh, el siguiente salto puede estar definido como, yo ya les había mencionado, bueno, ahí está ninguno, pero les había mencionado que el siguiente salto podría ser la misma red virtual, puede ser el gateway de la red virtual, puede ser internet, o sea, ya es un salto que se va para afuera, ¿no? O puede ser un virtual appliance, es decir, una máquina virtual, un appliance que tengamos allí que va a gestionar de alguna forma esa conexión. Entonces, aquí es donde yo defino cuál es el siguiente salto, ¿no? Y bueno, dependiendo obviamente de ese siguiente salto, vamos a tener características o no. Si es el gateway es único, así que por eso es que no me da mayores alternativas. La red virtual también es la red virtual a la cual pertenece. em, la, la subred en la cual se está solicitando, digamos, la conexión, internet también. En el caso del Virtual Appliance, ahí sí me va a pedir la IP del Virtual Appliance. Y bueno, en none es sencillamente que no exista alguna conexión para ese requerimiento, ¿no? Para esa ruta. Entonces yo le doy con eso añadir y listo. Bueno, no lo voy a dar a añadir ahora sencillamente porque, bueno, era parte de la demostración que quería hacerles y no necesitamos más allá este elemento que es la tabla de rutas. Entonces, solamente pues para dejar en contexto, para eso nos sirven las tablas de rutas cuando nosotros querramos direccionar los tráficos de red de manera particular, de manera específica. ¿Ok? Como les dije, una vez más, las UDRs, las User Defined Routes, tienen preferencia sobre las System Routes, ¿ok? Entonces, primero va a analizar si existe alguna personalización que nosotros hayamos hecho en la hoja de rutas, y si no existiera, se va a la tabla definida por el sistema de manera automática, ¿ok? Vamos a definir ahora algunos puntos aquí respecto a las conectividades hacia los servicios en sí. Por ejemplo, vamos a trabajar en este caso con un storage, pero pueden ver que tenemos diversos service endpoints aquí definidos como directorio activo, Cosmos DB, servicios cognitivos, container registries, por ejemplo, Event Hub, bóvedas de secretos, Service Bus, SQL, Storage Web, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí varios tipos de endpoints que podemos nosotros solicitar acceder de forma directa. Ahora, ¿para qué se utilizan estos service endpoints? Básicamente, como podemos ver en la gráfica, es
cuando yo tengo algún servicio, por ejemplo, un Azure Storage, es un servicio de tipo PaaS. Muchos de los servicios de tipo PaaS lo que hacen es exhibir de forma externa con una dirección URL prestada, por ejemplo, por Microsoft. Yo puedo también trabajar con mi propio dominio allí y los servicios que necesito. Por ejemplo, en el caso de Azure Storage, pues puedo definir, por ejemplo, unos gráficos o unos archivos que estén allí. Yo como parte de la demostración, pues ya tenía preparado, como les decía, aquí vamos a agruparlo por tipos para poder diferenciarlo. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un storage account, una cuenta de almacenamiento. ¿Ok? Le he llamado Incomex AZ104 Store, ¿no? El almacén del Incomex AZ104, que es el curso que estamos llevando. El storage account internamente tiene diferentes tipos de almacenes de datos. Tiene contenedores, que básicamente son los que llamamos los blobs, ¿no? Los big, ¿cómo es? Big large binary objects, si no me equivoco. Eh, Bueno, ahí tienen los contenedores, tienen los file shares, que son como las carpetas compartidas que tenemos nosotros en nuestras redes, en las oficinas, solamente que en este caso no es hecho bajo una infraestructura de IaaS, es decir, no tenemos una máquina virtual a la cual en su disco le estamos creando un file share. En este caso tenemos el file share de frente. Eso es un file share, un servicio de file share dentro de Azure Storage. ¿Ok? Entonces son servicios de tipo PaaS. En el caso de los contenedores, por ejemplo, yo ya tengo aquí un contenedor llamado imágenes y pues tengo una imagen que está levantada dentro de ese contenedor. Yo puedo seguir creando otros contenedores adicionales ahí y darles un nivel de acceso específico. Esto lo vamos a ver más en la parte de storage, que es el siguiente tema, pero en todo caso, pues ese contenedor adentro puede tener uno o varios archivos, yo estoy teniendo uno solamente, y ese archivo, pues como el nivel de acceso que yo estoy definiendo hacia este contenedor, ¿no? Esto lo puedo hacer aquí, por ejemplo, seleccionando el access level. En este caso, el access level no es privado, sino es anónimo del solo lectura para directamente el blob, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cualquier persona anónima puede venir y teniendo la ruta del blob específico, conectarse y visualizar el blob. Entonces, cada uno de estos blobs, de estos objetos, tiene una URL. Vamos a poner aquí un bloc de notas para visualizarlo un poquito mejor. Aquí está. Este es un poco como les digo, el subdominio que me presta Microsoft dentro de blob.core.windows.net, ¿no? Ese es el dominio de Microsoft y bueno, ellos me están prestando un subdominio según el nombre que yo le he puesto al storage account, a la cuenta de almacenamiento. El blob en particular, o el almacén, mejor dicho, el contenedor, se llama imágenes, y el objeto se llama azure.jpg, ¿no? Entonces, si nosotros vamos y copiamos esto, lo que vamos a tener aquí es la posibilidad de visualizar. Voy a abrirlo mejor en una ventana incógnito en este caso de Chrome, y bueno, vamos a colocar allí, y vemos ahí que estamos visualizando el objeto, ¿no? Esto, tengan en cuenta que estoy cargándolo desde el navegador que está en mi computadora, o sea, estoy accediéndolo desde fuera de la red virtual, ¿de acuerdo? Ok, entonces, esto es porque está definido que en la parte del storage account en sí, si yo me voy a la parte de networking, lo que voy a ver es que yo tengo en este momento habilitada la posibilidad de que el acceso público esté habilitado para todos los tipos de redes, ¿no? Entonces, usualmente, servicios de este tipo lo que hacen es definir justamente el acceso público hacia cualquiera que tenga una URL, claro, según como lo hayamos definido nosotros, ¿no? Porque yo bien pude haberle puesto em, que ese blob, por ejemplo, tenga solo acceso privado, ¿no?
pero en este caso yo le puse público si es que alguien conoce, o acceso anónimo si es que alguien conoce, digamos, la ruta del blob, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer aquí es definir que queremos habilitar el acceso específicamente a redes virtuales seleccionadas o IPs específicas, ¿no? Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, y almaceno, y guardo, perdón, vamos a intentar acceder. Ahí está, ustedes pueden ver que ahora el mismo gráfico ya no me permite porque tengo un fallo en autorización. Me dice, este requerimiento no está autorizado para realizar este tipo de operación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya he eliminado el acceso público hacia todas las redes. Entonces, en este caso yo tengo habilitado solamente a redes virtuales seleccionadas y a IPs seleccionadas. Yo le puedo decir, por ejemplo, añade mi propia IP, ok, añadiría el IP de mi casa y obviamente pues yo puedo añadir ahí las IPs de otros usuarios, de otros trabajadores que necesito que accedan directamente. Pero en el caso particular, por ejemplo, voy a volverle un momentito al acceso público porque yo tengo dos máquinas virtuales que están levantadas allí. Voy a trabajar con esta máquina virtual, ¿ok? La 20.121.66, que está dentro de este entorno de red. Y ahorita como lo he regresado al entorno público, si yo intento acceder ese blob, en teoría debería poder verlo, pero vamos a hacerlo también como una ventana privada, ¿ok? Para que no me guarde la navegación dentro de la caché local, ¿ok? Entonces, estoy accediendo, ahí está, estamos viendo que sí está permitiendo acceder y volvemos una vez más a colocarlo en que solo ciertas redes y ciertas IPs que yo seleccione son las que pueden acceder. Entonces, haciendo esto, si yo cargo nuevamente, a ver, en algún momento debería estar, a ver, ¿lo he grabado? Sí, sí está grabado. Ahí está, ¿ok? Se toma unos pocos segundos en actualizar esa configuración, pero bueno, ya está, ya no está permitiendo el acceso, ¿no? Em, y bueno, entonces a partir de allí, lo que yo puedo hacer es crear particularmente una conexión específica hacia, o validar, mejor dicho, como dice ahí, habilitar el acceso a las redes virtuales o IPs que yo especifique. Yo quiero habilitar el acceso a la red virtual que tengo allí. Vamos a cargar un momentito en una pestaña adicional y vamos a ver que la red virtual que yo tengo allí es esta que se llama, mm, acá está la Virtual Network M06 VNet, ¿ok? Entonces, bueno, solamente para quedar claros, pues estas son las dos máquinas virtuales, bueno, las tarjetas de red, aquí están las IPs públicas y aquí están las máquinas virtuales con las que estoy trabajando. Estoy trabajando ahorita con la que estamos utilizando para mostrarla, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, yo le quiero decir que esa red virtual sí tiene acceso a utilizar este storage account. Entonces voy aquí, defino la red virtual, bueno, la suscripción, ¿no? Primero, la red virtual, y definiría la subred en particular que tiene acceso. En este momento, él no está habilitado la conectividad porque este permiso trabaja de la mano de algo que se llama un service endpoint. ¿Ok? Entonces tenemos que crear un service endpoint en particular. Si nosotros no lo hemos creado, lo que va a ocurrir es que en este momento se va a crear un service endpoint, ¿de acuerdo? Em, y al momento que se crea el service endpoint, le agrega cierta configuración a esa subred. Esto toma un poquito de tiempo. En realidad acá nos indica, por ejemplo, vamos a acercarlo un poquito más. Nos dice, la siguiente red no tiene un service endpoint habilitado, que en este caso el service es un storage. Entonces, el service endpoint que se tiene que registrar es Microsoft.storage, ¿de acuerdo? En teoría nos dice que esto se toma 15 minutos en hacer, ¿ok? Em, yo por eso ya lo he preparado antes y bueno, ya borré la configuración y lo volví a lo normal para que sea un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Em, Ahora, en realidad,
El máximo es 15 minutos. Yo en la práctica veo que se demora 3 minutos, 5 minutos aproximadamente. ¿Ok? Y podemos ver aquí que entonces el endpoint ya está habilitado. Una de las cosas que vamos a ver es que dentro de la red vamos a ir a la subnet en particular que hemos elegido, que es esta. Una de las cosas que vamos a ver es que se ha creado ese service endpoint. ¿Ok? Esto no existía antes. Ahora se ha creado este service endpoint. Y por lo tanto, al crearse ese service endpoint, se enlaza con esta configuración y por lo tanto nos da la posibilidad de que los recursos que están dentro de esa subred en particular sí van a tener acceso a los recursos. Yo estoy aquí en mi navegador, ¿ok? Mi navegador local en mi computadora. Intento cargar, no me permite, ¿ok? Vayamos entonces a la máquina virtual. Ahora sí estamos en la máquina virtual, como pueden ver. ¿No? Esta es la máquina virtual. Estoy en el navegador de esa máquina virtual. Actualicemos. Ok, no lo hace. A veces es un tema que se queda allí, entonces tengo que volver a abrir el navegador. Veamos ahora abriendo una vez más el navegador. Oh, ¿qué pasó? Algo está mal ahí. O de repente es que toma un tiempo todavía, porque en teoría todo está bien. Oh, bueno, a ver. Oh, verdad. He hecho la configuración adecuada, pero no le he puesto a grabar. Bueno, vayamos aquí, grabemos entonces la configuración. Ahí está, ahora sí está. Bueno, ahí debería tomar unos pocos segundos. Entonces, solamente para validar a nivel local, no me lo permite. Y veamos ahora entonces si con la bendición de Dios, si todo va bien, ya debería permitirme. Ahí está. Bueno, tardó unos pocos segundos, lo cerré, pero ahora voy a volver a abrirlo entonces. Y vemos ahora que entonces desde la red virtual o la subnet en particular, acá está mi local, no, y sigue sin permitírmelo, ¿no? Desde esta red virtual en particular sí me lo va a permitir. Claro, yo también puedo añadir, como les decía, pues mi IP pública aquí, lo grabo, y pues con eso en teoría también me permitiría el acceso a mí, pero a ustedes no se los va a permitir, por ejemplo. Entonces, si yo ya voy a mi navegador local, bueno, unos pocos segundos que se debería tomar allí y en cualquier momento ya con mi IP registrada allí me lo debería permitir, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿ok? Entonces, son configuraciones que debemos tomar en cuenta allí porque en este caso tenemos un recurso que es un storage account, por ejemplo, y en este caso pues no queremos que perdón, no queremos que no queremos que el servicio esté de forma pública compartido. Es un servicio que maneja una URL pública, pero en este caso, pues lo que nosotros queremos es que no se maneje pues un una conexión de forma pública, que no cualquiera pueda accederlo, sino que esos servicios estén únicamente direccionados hacia recursos específicos que nosotros queramos, que pueden ser máquinas virtuales internas, pero también pueden ser eh, máquinas que se encuentren, por ejemplo, en nuestra red corporativa, porque podríamos establecerla a través de una VPN. Básicamente es, como decir, bueno, también como pudieron ver, también lo podemos hacer directamente hacia una IP en particular que nosotros querramos que se procese, ¿de acuerdo? A ver, veo ahí. Buenos días, ¿cuál es el límite de ancho de banda de subida de los file shares? El límite de ancho de banda. No hay un límite de ancho de banda en sí, va a depender de la conectividad que tú tengas. Si es que vas a trabajar, por ejemplo, para subir archivos hacia un file share que se encuentra en la nube, pues el ancho de banda es el ancho de banda de tu conexión de Internet. Em, el ancho de banda de Azure sí tiene ciertas limitaciones, pero usualmente pues son tan amplias que es más probable que
que el ancho de banda de tu internet sea el cuello de botella allí, ¿no? No hay una limitación en sí en cuanto al ancho de banda, suele ser una velocidad bastante buena. Como les digo, si es que ustedes quieren validar cuánto les va a tomar levantar cierto volumen de información, por ejemplo, hacia file shares, lo que deberían hacer es conocer el ancho de banda de su conexión a Internet y en ese caso delimitar cuál es el tiempo que les va a tomar, ¿no? Si su internet les da, no sé, 1 mega por segundo, pues ahí saquen la cuenta de cuánto les tomaría levantar, por ejemplo, 500 megas, bueno, para redondearlo nomás, son 500 megas, obviamente 500 segundos, ¿no? Em, Ahí nos preguntan también si ese endpoint tiene costo. Sí, sí tiene costos. El servicio, el link en sí, no tiene un costo. El service endpoint, la realización, digamos, de este private endpoint sí tiene un costo. Hay costos de datos de entrada y de salida, ¿no? Suelen ser costos bastante bajos, por debajo del aproximadamente 1 centavo por cada gigabyte aproximadamente. ¿Ok? Sí hay costos, digamos, en cuanto a la transferencia de datos principalmente. Bueno, entonces el objetivo, como les decía, era esto, tener un servicio Azure Storage que supuestamente es público, pero cortar ese servicio público y establecer un endpoint específico para que solamente pueda ser accedido por recursos internos de mi compañía y no de forma pública y menos de forma anónima a través de Internet. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el uso del private link, bueno, y esto es un poco lo que les mencionaba, ¿no? Aquí está establecido un private endpoint, por ejemplo, pero tiene que estar establecido el private link a la vez. Entonces, de esa forma se mapean específicamente cuáles son los recursos que van a poder ser accedidos. Esto les da una conexión de forma privada hacia servicios de Azure que tradicionalmente son públicos, pero en este caso lo estamos cerrando el acceso público y dejando, digamos, el acceso solamente de forma particular, privada y específica a aquellos recursos que nosotros indiquemos. De igual manera, pues ustedes pueden entender que la ruta que nosotros hemos planteado, por ejemplo, en este caso, esta ruta, es una ruta pública, es una ruta que sale a Internet, ¿no? Pues va a salir a buscar el dominio blog.core.windows.net con todas estas características, bueno, con este subdirectorio o en todo caso con este contenedor y con este nombre de archivo. Va a viajar por Internet, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues, si nosotros lo establecemos como un private link, esto va a ir específicamente a través de la red privada de Microsoft. Por lo tanto, pues, no va a afectar el hecho de que este servicio público ya no esté exhibido de forma pública, sino que al hacerlo privado siempre va a viajar por la red privada de Microsoft y nunca va a salir al Internet público esa conexión, ¿de acuerdo? Eso le agrega, obviamente, más allá del tema de performance, le agrega también algunos esquemas de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, solamente para volver un poquito a la configuración, ya hemos visto que esto me permitía, pues, a mí poder navegar aquí y visualizar el gráfico, ¿no? Básicamente porque está mi IP declarada ahí. Si yo quiero, puedo borrar mi IP. em, entonces, solamente estoy accediendo, digamos, a través de la red específica. Vamos a cargar otro. Bueno, en pocos segundos ya ustedes saben que esto toma un poquito de tiempo, pero en pocos segundos ya esto debería estar una vez más inactivo porque estoy retirando la configuración de poder accederlo vía mi IP en particular. De igual manera, como les digo, esta parte está declarada aquí en cuanto a una conexión que yo pudiera tener, por ejemplo, hacia la red virtual en particular, pero como les dije, la red virtual en particular también tiene que tener el service endpoint registrado. Si yo retiro el service endpoint, bueno, acá están los service endpoints que yo puedo agregar, que son un poco los que vieron en la lista, ¿no? Y en este caso es el storage. En este caso, pues estaba agregado, se agregó por defecto cuando yo le di permisos a esa red en particular. Ahora yo estoy retirando ese service endpoint, entonces esperemos un momentito que se grabe.
por más que yo tenga registrado todavía este acceso a la red virtual y le esté dando este permiso, el Service Endpoint está siendo eliminado. Por lo tanto, no va a encontrar un Service Endpoint y por lo tanto, vamos a ver, se está demorando un poquito, pero veamos cómo nos va aquí. Ahí está. Bueno, desde ya estaba impidiéndome el acceso, ¿no? Eso es porque por más que yo tenga el permiso declarado aquí, vamos a ponerle un refresh ahí. Bueno, ahí está. En algún momento sale disabled. El endpoint está deshabilitado. Yo debería tener declarado también el service endpoint del lado de la subred. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a remover esto, lo vamos a regresar a público y vamos a grabarlo para dejarlo como debería estar por defecto. ¿Ok? Em, bueno, en el caso de eventos de seguridad dentro de la red, solo los recursos mapeados específicamente a través de un private link van a poder ser accesibles, ¿no? Y esto es algo que nosotros podemos verlo, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, aquí en el mismo storage account, ya no en la parte de firewalls y virtual network, sino en la parte de private endpoints. Yo puedo agregar un private endpoint bueno, darle ahí, al momento de agregar un private endpoint, de hecho, em, una de las cosas que va a ocurrir es que, no quiero darme mucho tiempo en esto, pero sí sepan que el private endpoint, por ejemplo, ya es una conexión privada específica. Aquí mapeo específicamente el recurso, no es que le digo todos los tipos de storage, por ejemplo, estoy mapeando específicamente el recurso y para poder mapear el recurso va a hacer uso de un servicio de DNS, no de un DNS público, sino de un DNS privado. Entonces, de esa forma, en ese DNS privado va a mapear los recursos que yo necesite hacia, por ejemplo, la dirección que estamos determinando, que veíamos que era algo así como em, store.blog.corewindows.net y va a mapear una conexión privada a ese recurso y haciéndole una traslación, ¿no? Para eso utiliza justamente el servicio de resolución de nombres, que es un DNS, pero repito una vez más, sería un DNS no público, sino privado. ¿De acuerdo? Por eso es que se llama un private endpoint. En ese sentido es que se debe definir esa conexión y un link específico hacia el recurso. ¿Ok? Eh, bueno, aquí ustedes van a tener entonces los recursos adecuados en Microsoft Learn para que puedan estudiar un poquito más acerca de estos temas y expandir en mayor medida su conocimiento. ¿Ok? Vamos entonces ahora con la parte de los load balancers. ¿Ok? Eh, Aquí se trata de elegir adecuadamente la solución que necesitamos para el balanceo. Eh, Ustedes pueden implementar balanceadores públicos que obviamente manejan IPs públicas y que obviamente van a ser accedidos de forma pública, pero también pueden usar balanceadores internos o privados, también se les llama. Los balanceadores internos básicamente lo que hacen es buscar balancear recursos de forma interna, ¿no? Así como teníamos esta web, este servidor web que buscaba un servidor de base de datos. Si ese servidor de base de datos es altamente disponible o es escalable y tengo dos, tres servidores que hacen la misma función, obviamente les voy a poner un balanceador de carga, pero ese balanceador va a ser interno porque no va a ser accedido con una IP pública desde fuera, sino internamente desde el servidor web hacia los servidores de base de datos, ¿no? Hay varios SKUs que puedo utilizar. Aquí yo voy a trabajar con lo que llamamos los backend pools. Un pool debe ser pues un conjunto de recursos que yo tengo disponibles para que atiendan los requerimientos en el caso del backend, ¿no? Los backend son los que están detrás atendiendo, y debería crear también reglas de balanceo, ¿ok? De igual forma, puedo definir yo por ejemplo, una persistencia de la sesión. Esto lo vamos a ver ahora en algunos detalles. Em, Hay diferentes formas de balancear las cargas de trabajo y hay varios recursos que nos permiten balancearlo. Más que esta gráfica, a mí me gusta una, permítame ver si la puedo encontrar. Em, Load balancing.
Solutions. Me faltó poner Azure. Bueno, ahí está. A ver, acá está. Load Balancing Options. Vamos a ver si acá nos indica. Aquí está un poquito más claro. ¿Ok? Tengo el recurso Azure Load Balancer, que es el con el que vamos a trabajar más que nada ahora. Este es un recurso que puede atenderse a nivel ya sea regional o a nivel global, ¿de acuerdo? Antes era solamente regional, ahora ya nos permite hacer la atención hacia recursos que se encuentran distribuidos globalmente. ¿Qué significa que sea regional? Pues que su ámbito de alcance, el balanceo que me puede dar, es hacia recursos que se encuentran dentro de la misma región, no en regiones diferentes. ¿Ok? Pueden ser en zonas de disponibilidad diferentes, pero tiene que ser dentro de la misma región. Antes, como les digo, el load balancer era así, hoy en día ya es global, ya podemos tener balanceo global a través de un load balancer, o sea, para recursos en diferentes regiones. El Application Gateway también es un recurso de ámbito regional. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En que el Azure Load Balancer va a ser más trabajado para recursos que no son HTTP o HTTPS. Por ejemplo, un servidor de base de datos. Necesito balancear recursos entre dos servidores de bases de datos para que las atenciones se realicen con esos dos servidores, por más que de cara al cliente es un solo servicio el que le está respondiendo a las bases de datos. Entonces ahí es un servicio de tipo no HTTP o no HTTPS. Entonces utilizaría el Azure Load Balancer. Pero ¿qué pasa si tengo recursos tipo página web, tipo app services, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedo trabajar con recursos que sí funcionan, con un balanceador que sí trabaja con HTTP o HTTPS, pero que adicionalmente al tema del balanceo me va a dar características de gateway, pero particularmente, como dice ahí, hacia aplicaciones, ¿ok? Entonces el Application Gateway es un servicio que me ayuda a manejar un gateway para aplicaciones de tipo HTTP, HTTPS, para recursos que se encuentran dentro de la misma región y que adicionalmente incluye opciones de balanceo, ¿de acuerdo? Ahora, hay otros servicios que me permiten hacer balanceo también y de igual manera están separados entre el que maneja cargas que no son HTTP o HTTPS y hay otro que sí maneja cargas HTTP, HTTPS. Pero en este caso son recursos que me permiten manejar distribución global. O sea, puedo tener recursos distribuidos en varias regiones y este balanceador va a poder gestionar el balanceo entre los recursos que se encuentran en las diferentes regiones. Por ejemplo, Azure Traffic Manager va a poder hacer lo mismo para, digamos, si nosotros tenemos un entorno de contingencia en el cual, siguiendo con el ejemplo, tenemos este servidor de base de datos, le hemos puesto una contingencia, pero esa contingencia, estamos trabajando con este de Estados Unidos, y esa contingencia se le hemos puesto en oeste. Entonces están en regiones diferentes, por lo tanto, si quiero balancear la carga entre ambos servidores, voy a tener que utilizar un balanceador de tipo global y ese vendría a ser Azure Traffic Manager, ¿ok? Ahora, si fuera una aplicación web, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una aplicación web de venta de cerámicas. Esas cerámicas, pues generalmente quienes están interesados en comprarlas son personas de Asia, personas de Europa, personas de Estados Unidos, ¿no? Porque compran cerámicas sudamericanas. Entonces, yo tengo la opción de poner un solo sitio web y, por ejemplo, si lo hosteo en Estados Unidos, la gente de Europa, la gente de Asia va a tener una latencia mayor porque mi sitio web está hosteado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Colocar réplicas de mi sitio web. Voy a tener obviamente tres hostings, ¿no? Voy a tener uno en un data center de Estados Unidos, uno en el de España, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y un tercero en Asia, en Japón, por ejemplo. Entonces, es el mismo sitio web, pero ¿y qué hago? Entonces le pongo eh, dominios diferentes. No, yo quiero que sea una sola página, ¿no?
entonces lo que puedo hacer es colocar un balanceador en medio. ¿Y cuál es ese balanceador? Azure Front Door. Entonces la gente va a ir a www.miempresa.com y si se está conectando de Europa, el front door lo va a direccionar o lo va a balancear hacia la copia de mi sitio web que se encuentra, por ejemplo, en Europa, ¿no? De esa manera cada uno va a tener la mejor performance, pero va a estar balanceado por un servicio global que maneja el balanceo para aplicaciones HTTP o HTTPS. ¿Ok? Entonces, ya, bueno, ahí estaba graficada un poquito mejor em, esto que estamos mostrando aquí, ¿no? Eh, Básicamente ahí está cuáles son globales, ¿no? Cuáles son privados, qué protocolos manejan. Acá están los que manejan protocolos web, los que no manejan. Como yo les decía, el Application Gateway, además de balanceo, me va a dar la parte de Web Application Firewall, ¿no? O sea, me va a dar las características de Firewall, me puede dar, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y me puede dar también las características de Gateway, ¿ok? El Front Door, lo mismo, al ser ambos son servicios que trabajan con HTTP, HTTPS, ambos van a tener servicios de tipo WAF, ¿ok? En el caso de Frontdoor, la parte de seguridad también la puedes gestionar con los NSGs, ¿ok? Y bueno, también ven algunos, pues, en el caso de Load Balancer estamos hablando de recursos particularmente de Azure, pero los otros servicios como el Traffic Manager, como el Front Door, como el Application Gateway, pueden direccionar también a esos servicios que no necesariamente se encuentran en Azure, pueden ser otras nubes o pueden ser también servicios que se encuentran on-premises. Entonces, yo podría tener mi servidor primario en forma local, por ejemplo, en mis oficinas, y podría tener una contingencia de ese servidor en la nube, y ambos balanceados a través de un application gateway, por ejemplo, porque puedo tener pues recursos en ambos lugares, ¿de acuerdo? Ahora, de hecho, permítame esto, no les he copiado, se los voy a dejar allí en cuanto a las opciones de balanceo que pueden ustedes elegir. Y hay creo que no está acá, acá está. Sí, esto es lo que llaman el decision tree, ¿ok? Este es el árbol de decisiones para ver qué opción de balanceo me conviene. No siempre significa que voy a trabajar con uno u otro. Puede haber combinaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver en el árbol de decisiones. ¿Es una aplicación HTTP? ¿Sí o no? ¿Ok? Si es sí, obviamente se va a ir por el lado del Application Gateway o del Front Door. Si es no, se va a ir por el lado del Load Balancer y del Traffic Manager. ¿Ok? Entonces, en este caso, si es no, por ejemplo, dice si es una aplicación que tiene, es una aplicación no web, ¿de acuerdo? Pero tiene visibilidad a través de Internet o no. Si tiene visibilidad a través de Internet, debería trabajar con Traffic Manager. Y bueno, está global, está en múltiples regiones, por ejemplo. Si es no, voy con un load balancer simple, no es global, no está en múltiples regiones y bueno, no tiene visibilidad a través de Internet, load balancer suficiente. Pero si fuera el caso de que sí a ambas respuestas, pues ahí la recomendación es trabaja con load balancer, sí, pero también agregarle el traffic manager para que tenga, digamos, la visibilidad, ¿no? A través de Internet. Porque recuerden que el load balancer es básicamente pues interno o para un public load balancer si es que fuera con IP pública. Pero ahora, si fuera una aplicación que sí es web y tiene visibilidad y no tiene visibilidad por internet, application gateway. Si tiene, pues ahí hay varias decisiones dependiendo del tipo de servicio. Si está hosteado con máquinas virtuales, si es un AKS, o sea, contenedores, si es PaaS, etcétera. Entonces hay diferentes alternativas, pero vean que en línea general casi todos trabajan con Front Door, ¿de acuerdo? Con Front Door más Application Gateway, por ejemplo, si requerimos temas de seguridad, porque acuérdense que esto le suma la parte del WAF y la forma en que se distribuyen las rutas, ¿no? Eso ya, ahí podemos expandirnos un poquito más en leer las alternativas que tenemos en temas de estos servicios. Pero particularmente para lo que va a seguir, nos vamos a enfocar puntualmente en el load balance, ¿de acuerdo? Ahora, el load balancer puede tener dos tipos, recuerden que habíamos mencionado de load balancer. Uno es el public load balancer, que como público, obviamente, de cara al front-end,
al frente, que es el que finalmente es consultado por los clientes externos, va a tener una IP pública. Y del lado del backend, los que están detrás, el backend pool, ¿no? En este caso es el pool, 3 máquinas, eh, voy a tener pues máquinas que sí pueden manejar sus IPs privadas o internas únicamente, ¿no? De igual manera, pues en el caso de un balanceador interno, aquí el balanceador interno, su front-end va a ser una IP privada, no va a ser pública porque no necesita exponerse hacia el Internet. Entonces son máquinas internas que están en una subred, por ejemplo, que quieren consultar base de datos, pero esa base de datos se encuentran balanceadas, ¿no? Son 3 servicios que se encuentran balanceados. Entonces tengo que crear un balanceador interno que sea el que dé la cara, una única cara, en este caso con IP privada, y ya tenga un backend pool, ¿no? Que van a ser los que van a responder, obviamente con una IP privada, ¿de acuerdo? Em, Vamos a verlo un poquito en la práctica. Yo para esto ya tengo preparado, pues como les dije, para no perder tanto el tiempo, quise preparar 2 máquinas virtuales que tengamos aquí. Hemos visto esta, la M06. Vamos a ir a esta parte, máquinas virtuales. Ahí lo vamos a ver mejor. Ok, esta máquina virtual, la 06A, tiene esta IP pública, ¿ok? Y la 06B tiene esta otra IP pública. ¿Qué es lo que se está mostrando? Vamos a ver. Ya está publicado el servicio de IIS, por si acaso. Ya le he puesto todo, colocado ahí un mensaje personalizado, con lo cual si accedemos a este sitio web, vamos a cargar acá otra pestaña, vamos a poner la IP de este servidor, nos dice, hola mundo, desde el web server A, ¿ok? El web server A tiene esta IP y me está respondiendo, hola mundo, desde el web server A, ¿ok? Ahora, voy a cargar en este caso con Firefox o una ventana privada también. Y vamos a cargar la otra IP, la que tenemos aquí del servidor B, ¿de acuerdo? A ver, ahí está. Vamos a ver qué nos dice. Hola mundo desde el web server B, ¿ok? Entonces, cada uno de estas máquinas con sus propias IPs públicas nos está respondiendo como servidor web independiente, ¿ok? Tenemos servidor A y servidor B. Ahora, dentro de nuestro grupo de recursos, lo que nosotros podemos hacer, y si queremos que, supongamos que sea la misma aplicación web, ¿de acuerdo? Yo le estoy poniendo A y B solamente para que podamos diferenciar, para que veamos cuándo nos responde qué servidor. Pero yo podría determinar, digamos, que sea el mismo sitio web que nos atiende, pero desde 2 servidores diferentes. Ahora, en esos 2 servidores diferentes, yo obviamente voy a tener que poner un balanceador en medio para que se decida en qué momento se reparte la carga a uno o a otro. Entonces vamos a utilizar aquí un load balancer. Ahí están las herramientas de load balancer. Bueno, antes que me pregunten el tema de precio, vamos a verlo en el lado de la calculadora. En la calculadora aquí está el load balancer. Voy a colocar un balanceador en de Estados Unidos. Hay un Basic Load Balancer que es gratuito. El Basic Load Balancer, por si acaso, tiene ciertas limitaciones. Y de hecho, pues me parece que también es uno de estos Load Balancer que ya Microsoft con el tiempo va a retirar, ¿de acuerdo? Veamos aquí si hay algo de SKUs. Mm, No tanto. Pero, a ver, en la diapositiva, en la siguiente diapositiva nos habla un poco de estos balanceadores, ¿no? Entonces aquí tenemos el Basic y tenemos el estándar. Em,
El backend pool de un basic puede ser hasta 300 instancias, más que suficiente, es bastante. Sin embargo, si tuviéramos que crecer por encima de que el backend pool tenga muchas más instancias, pues podemos trabajar con un estándar que ya trabajaría hasta 1000 instancias, ¿no? Acá hay una de las limitantes, por ejemplo, el BASIC solamente va a poder trabajar con TCP y HTTP. Si quiero hacer pruebas a nivel de HTTPS, no lo voy a poder hacer. Tendría que utilizar un SKU estándar. El BASIC también no tiene soporte a zonas de disponibilidad, por lo tanto, mis recursos que voy a balancear tienen que estar dentro de la misma zona. ¿Ok? Recuerden que al colocar varios recursos balanceados dentro de la misma zona, igual tengo un problema zonal. Si algo ocurre en toda la zona, voy a perder ambos servidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sería ideal utilizar un estándar SKU que sí me va a permitir manejar recursos que están distribuidos en diversas zonas, ¿ok? El front-end de un BASIC va a ser solamente de entrada, en cambio el front-end de estándar puede ser de entrada y de salida. Por defecto, un BASIC es abierto, ¿ok? Y el uso de Network Security Groups es opcional. En el caso de estándar, es cerrado por defecto, a menos que se permita a través del NSG, ¿no? Y bueno, el BASIC no tiene un SLA, no tiene un compromiso por el lado de Microsoft, mientras que el estándar sí tiene un compromiso y debería estar disponible el 99.99% del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, volviendo aquí, yo creo que sí, me parece que el Basic ya va a ser descontinuado. Si es así, debería ser aproximadamente la misma fecha que muchos productos que van a pasar a ser descontinuados, que es septiembre del año 2025. ¿Ok? En todo caso, aquí tenemos el estándar y tenemos adicionalmente el gateway, que le agrega pues características de gateway al de soporte de regional del gateway a nivel, digamos, de el Eh, oh, ahí está, load balancer SKUs. Aquí está, me parece. Bueno, aquí está, lo tienen un poquito más detallado. Acá hay otra de las características diferenciadas, por ejemplo, un basic solamente puede apuntar a la NIC del backend, ¿ok? Mientras que un estándar puede apuntar a IPs en general, no solamente NIC, sino a IPs también. Ok, ¿qué más puede ser resaltante aquí? Ah, ok, básicamente eso. Vamos a entonces copiar esto también para que lo tengan en el chat y lo puedan revisar con más calma. Estos son los SKUs de Load Balancer. ¿Ok? Bueno, ahí está. Entonces, el Basic es gratuito. Por ahora lo pueden seguir utilizando con las limitaciones que tiene. Pero tengan en cuenta que si quieren, si esas limitaciones los limita justamente, deberían utilizar un estándar que sí va a tener un costo y va a depender de la cantidad de reglas que apliquen. Si ustedes aplican una, dos, tres, cuatro, cinco reglas, el costo va a seguir siendo el mismo. A partir de la regla número 6, ya el precio va subiendo. ¿De acuerdo? Y adicional, en el caso del balanceador, ustedes tienen un volumen de datos que son procesados, ¿de acuerdo? En el caso particular del load balancer, muchas veces, y creo que sí se los he mencionado, los recursos en Azure se cobra el tráfico de salida y no el de entrada, ¿de acuerdo? En el caso particular de Load Balancer, ese volumen de datos procesados son tantos de datos de entrada como datos de salida. Hay que considerar ambos, ¿de acuerdo? Este es uno de los productos que sí considera ambos tipos de tráfico, pero para que tengan una idea, el volumen de tráfico es que por cada tera van a estar pagando $5, ya sea de entrada o de salida, ¿ok? Bueno, entonces habiendo visto el tema del precio, volvamos aquí. Estamos viendo la parte de los balancers. Vamos a crear aquí un balanceador de carga. Y creemos un load balancer. Allí, bueno, ahí tenemos todas las alternativas. Perdóname un ratito, quiero ver algo. Balancer. Ah, oh, aquí hay, por ejemplo, este, que es Load Balancing Help Choose.
y un poco les va a dar el resumen de lo que yo ya les he estado comentando, ¿no? Entonces su aplicación trabaja con HTTP, HTTPS, si le digo sí, va a descartar pues obviamente los que no trabajan, ¿no? Si quieren conocer un poquito más, ahí mismo también tienen un Service Comparison, ¿no? Y les va a dar ahí toda la comparación de qué puede y qué no puede hacer cada uno de ellos. Y bueno, tienen tutoriales, tienen videos para poder capacitarse un poco mejor, ¿ok? Ese es em, lo repito una vez más, cuando buscan Balancer, Load Balancing, Help Me Choose, ¿ok? Pero bueno, en este caso vamos directo a Load Balancer. Ahora sí, vamos a crear un balanceador de carga. Vamos a seguir trabajando con este resource group que ya teníamos creado. Aquí le vamos a llamar M06 load balancer, ¿no? En este caso es uno que maneja la parte de región. Permítame ver si aquí tengo algo de información adicional. No, básicamente es lo que ya les he compartido. Ok, entonces entre los tipos, acá está, miren, acá me indica, el SKU Basic va a ser retirado justamente como les decía, en septiembre del 2025. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta eso. Hoy en día, si quieren empezar a armar soluciones con balanceo, lo ideal es que ya empiecen a hacerlo con estándar, salvo que entiendan que muy bien, por ahora no van a pagar, pero más adelante van a tener que convertir ese balanceador a un estándar, ¿de acuerdo? Ahí está, vamos a dejarlo como estándar. Los balanceadores, recuerden, pueden ser de tipo público o interno. En este caso vamos a trabajar con uno público y el tier puede ser regional o global. En este caso, ambas máquinas virtuales están dentro de la misma región, por lo tanto yo lo voy a dejar en regional. Si estuvieran en diferentes regiones, tendría que trabajar con un SKU global. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo en regional entonces. Siguiente, la configuración del front-end. El front-end, recuerden que es la cara hacia el cliente final y de cara al cliente final debe haber una sola cara, no debe haber varias. Entonces, una de las cosas que debo hacer aquí es, este va a ser el front-end IP configuration, ¿ok? Es la configuración de mi IP, que en este caso quiero una IP de versión 4 y no quiero un prefijo, sino quiero solamente una dirección IP. Pero para esto tengo que crear una dirección IP y esta va a ser la IP que básicamente sea el web front end public IP. ¿Ok? Quiero que sea redundante en zonas. Si tuviera las máquinas en diferentes zonas, debería trabajarlo con redundancia de zonas, si no, sencillamente sin zonas. ¿Ok? Bueno, ahí ya ven ustedes que por defecto recuerden que el BASIC va a ser también eliminado más adelante, por lo cual pues el SKU que debería elegir hoy en día ya es estándar. Bueno, las IPs de tipo estándar públicas estáticas cuestan más o menos como $3.50 aproximadamente. Regional, global, bueno, el asignamiento es estático. En este caso, recuerden que las estándar trabajan únicamente con estático, ¿no? Ahí está, le pongo que va a crear una IP específicamente para que funcione em, como front-end. En este caso no estoy balanceando temas de gateway, por lo tanto no necesito que sea uno de tipo gateway. Y de hecho, en el basic no lo elegí como tipo gateway. Si yo lo que quisiera balancear es un gateway para tener alta disponibilidad del gateway y ponerle un balanceador a mis appliances, en este caso, pues debería trabajar con uno de tipo gateway. ¿Ok? Esta es una característica un poco nueva, no sé si está incluido dentro del examen, porque como les digo es relativamente nuevo, pero sí sepan que existe la posibilidad, hoy en día ya existe la posibilidad de balancear gateways incluso. ¿Ok? Bueno, vamos a darle ahí a añadir. Ahí le está agregando la configuración de la IP. El siguiente paso es mi backend pool. O sea, ya le dije quién va a dar la cara ante el cliente, pero ahora quién va a atender los requerimientos por detrás. Para eso tengo que crear un backend pool, ¿ok? Tengo que crearlo, le debo dar un nombre. En este caso le vamos a llamar web app X, digamos. Este va a ser un backend eh, pool. ¿Ok? Y debo buscar para esto los elementos, bueno, en esta red virtual, que es la única que tengo, puedo trabajar con las NICs directamente. Si trabajo con las NICs, pues obviamente me va a mostrar recursos de tipo máquina virtual que tengan NICs asociadas, ¿ok?
O la otra forma de trabajar es con las direcciones IPs en particular. En este caso voy a trabajar con las IPs en particular y tengo dos IPs reservadas que son de las máquinas específicas, pero estas son las IPs públicas, perdón, las privadas, las internas, ¿no? Entonces noten que el balanceador está dando una IP pública de cara al público, pero internamente no trabaja y no necesita, de hecho, yo podría retirarle las IPs públicas a las máquinas virtuales y va a trabajar balanceándolas de forma interna con sus IPs internas, ¿de acuerdo? Entonces estoy diciendo, estas dos máquinas van a formar parte de este backend pool. Pues, sabemos, ahí está el backend pool, ahí están las dos máquinas que las voy a utilizar allí con sus direcciones IPs, ¿de acuerdo? Em, ¿Cuáles son las reglas ahí de entrada? Puedo añadir aquí, por ejemplo, una regla de balanceo. La regla de balanceo va a ser, por ejemplo, HTTP Balancing Rule. Por ejemplo, le he puesto una T de más. Bueno, ahí está. En este caso va a ser con IP. El front-end IP va a ser bueno, el único que dice to be created, porque recién lo vamos a crear, recién lo hemos puesto para que se cree. El backend pool es el backend pool que hemos elegido. ¿Qué protocolo va a trabajar? TCP, por ejemplo, en el puerto 80, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los puertos de backend que deberían responder? Yo puedo configurar que sea otro puerto, ¿de acuerdo? Yo puedo decirle que lo que maneje el IIS salga por otro puerto, no por el 80, pero en este caso está por defecto, así que el backend port debería ser 80 también. ¿Hay algún help prop que queramos nosotros validar? No existen en este momento, no tengo ninguno en existencia, pero puedo crear uno. Y ¿cuál sería ese de ahí? Sería el HTTP prop, por ejemplo. Ese es el nombre que yo le quiera dar, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a probar? Va a probar que en el backend el TCP en el puerto 80 responda, ¿ok? En intervalos yo le puedo colocar aquí la medida que quiera, que haga esa prueba cada 30 segundos, cada minuto, cada 5 segundos, cada 10 segundos. Yo le puedo poner lo que quiera, ¿ok? Lo voy a dejar por defecto en 5. ¿Qué cosa es un health prop? Un health prop es una prueba de vida en la cual el balanceador, como es el encargado de balancear los requerimientos, el balanceador tiene que saber que la gente que está funcionando por detrás de él, en este caso las máquinas virtuales, están listas para responder, están en sus puestos, están operativos. Entonces, por eso es que cada 5 segundos, en este caso, 5 segundos no es un buen tiempo porque lo va a hacer muy, muy seguido y de repente ahí vamos a tener un tráfico un poquito saturado. Ya depende también de qué nivel de alta disponibilidad quieran manejar ustedes. Si para ustedes es importante que siempre estén activos, pues sí, le pueden poner algo bajo, ¿no? Pero dejémoslo ahí por defecto. Entonces, lo que va a ocurrir es que este balanceador a través de la prueba de vida va a estar probando siempre que los servidores de backend estén funcionando. Cuando haya un servidor que pasados 5 segundos no haya respondido, ¿qué es lo que hace el balanceador? Lo retira de su pool. Sabe que no tiene que direccionarle requerimientos porque no está activo, no está funcionando, no está en su puesto, hasta que le vuelva a hacer la prueba, en este caso cada 5 segundos, y cuando le vuelva a responder va a decir, ok, ya volviste a tu puesto, entonces ya puedes atender requerimientos, te voy a empezar a pasar requerimientos, ¿de acuerdo? Entonces eso es básicamente el help prop. Les había comentado respecto a la persistencia de la sesión. La persistencia de la sesión es cuando nosotros tenemos un requerimiento que está atendido por un servidor en particular. Si volvemos a tener un nuevo requerimiento, lo ideal para mí sería que me atienda el mismo señor que ya me estuvo atendiendo, ¿no? Es lo que pasa cuando nosotros vamos a una entidad y nos están atendiendo. No, ¿sabe qué? El señor de la ventanilla 5 ya me atendió, quiero volver a ir con él porque él ya conoce mi caso, ¿no? Entonces me va a atender más rápido. Aquí pasa lo mismo. Si nosotros sabemos que ya un cliente tiene su sesión, ya está siendo atendido por un servidor, probablemente queramos que la persistencia de la sesión se mantenga con ese mismo servidor. Y la persistencia de la sesión se puede basar en la IP del cliente, o sea, en este caso, mi IP. Yo estoy volviendo, se analiza que mi IP es tal, entonces dicen, ok, eh, que lo atienda el mismo servidor, pero también tiene que ser el mismo protocolo, ¿no? O sea, si fuera un protocolo diferente, por más que tenga una IP
la misma IP, pero está haciendo con otro protocolo, me va a atender otro servidor, porque ya es otro tipo de requerimiento, ¿ok? Entonces, el otro tipo de persistencia es basándose en la IP, sí, pero también en el protocolo, ¿ok? Entonces, la misma IP, el mismo protocolo va a ser siendo atendido eh, por el mismo servidor. Si fuera la misma IP, pero otro protocolo, sí puede ser atendido por otro servidor, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a dejar como ninguno, sencillamente porque es parte de la prueba que vamos a hacer, no necesitamos eso. El little timeout ahí que está basado en 4 minutos y bueno, ya dejemos todo lo demás por defecto, pongámosle ahí grabar. Esta es la regla de balanceo, podemos poner reglas de traslación de NAT, ¿no? Eh, si queremos las podemos poner, en este caso yo no las voy a poner, pero sepan que aquí también pues, pueden poner reglas de NAT directamente. Para la parte de salida pueden colocar también reglas en particulares, ¿no? No vamos a hacerlo tampoco para este caso, porque en este caso pues la comunicación de salida también puede tener una regla bajo la cual se establezca, ¿de acuerdo? Etiquetados, revisar y crear. Y vamos a dejarlo tal cual porque en este caso solo quiero probar la regla de entrada que me va a balancear entre los dos servidores, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle ahí, grabar. La creación de load balancer debería ser rápida también, esto creo que es como 3 minutos aproximadamente, pero mientras va creando en todo caso vamos dejando un ratito y volvamos un momento a la presentación. Bueno, esto ya lo habíamos revisado. eh, Esto ya lo hemos visto, los backend pools pueden estar asociados en este caso, pues acuérdense que en este caso lo hemos hecho em, hacia las IPs en particular, puede ser hacia un availability set, a una sola máquina virtual, puede ser hacia un scale set también, ¿ok? Ya se hizo la creación de los balancers, en un momento volvemos con esto. Repasemos aquí. Un SKU Basic puede hacer un balanceo hacia un solo Availability Set o un solo Virtual Machine Scale Set, ¿de acuerdo? Un estándar SKU sí lo puede hacer hacia una máquina que se encuentre dentro de una red virtual o incluso puede hacer una mezcla de máquinas virtuales, Availability Sets y Virtual Machine Scale Sets, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que ya hemos visto, la creación de la regla de balanceo. eh, ya hemos visto los detalles que habían ahí. Pueden combinarlo, como dice ahí, con reglas NAT. Básicamente, la labor del load balancer es mapear una IP de cara con un puerto específico y llevarlo hacia un pool que se encuentra por detrás, ¿no? Em, lo de la persistencia de la sesión, ya les había comentado, pues existen estas dos metodologías o simplemente dejarlo como que no maneje la persistencia. Ya les había dicho que la persistencia puede estar basada en la IP del cliente o en la IP más el protocolo y en ese sentido pues se decide que si tienen, por ejemplo, la misma IP, el mismo protocolo, el balanceador decide por regla que debería enviarlo al mismo servidor que ya manejó pues algún requerimiento anterior similar, ¿no? Entonces, volvamos aquí al tema del balanceador. Vamos aquí a los recursos, al grupo de recursos, al Resource Group M06. Vamos a ver aquí los tipos. Acá está el Load Balancer, ¿no? Las IPs, aquí está el Web Frontend IP, ¿no? Que es la IP que estamos definiendo para este Load Balancer. Vamos aquí a entrar en las características del Load Balancer. Bueno, acá tenemos algunas configuraciones. Ahí está la configuración, el conf, ¿no? Que hicimos. Recuerden que esta es la configuración, no es la IP. ¿Ok? Aquí está la regla que se está manejando. Acá está el backend. Si necesito agregar más servidores al backend pool, lo puedo hacer desde aquí sin ningún problema. Acá están las reglas para el health prop, en este caso lo está haciendo para HTTP, porque estoy probando el puerto 80. Si necesito hacer mayores pruebas basadas para saber de que si el servicio está disponible o no, porque puede ser que el servidor esté activo, pero de repente el puerto 80 no está respondiendo, ¿ok? Entonces, diferentes servicios pueden requerir diferentes pruebas de vida. Las reglas de balanceo, ahí está puesta también, la puedo editar también si quiero. Bueno, las NAT de ingreso, si es que hubiera puesto, las reglas de salida, si es que hubiera puesto, y bueno, las propiedades del balanceador. Ok, volvamos al balanceador.
El balanceador tiene entonces una IP de front-end, ¿no? Ahí está la IP. eh, Perdón, retrocedamos, aquí está. Entonces está en esta dirección. Vamos a copiar y vamos a abrir un navegador en incógnito. En este caso ya no vamos a trabajar con las IPs particulares de cada uno de los servidores, sino vamos a trabajar con esta IP del front-end, ¿de acuerdo? Ahí vemos, y bueno, de hecho, como les dije, yo no lo voy a hacer, pero yo podría retirar las IPs públicas de estos servidores, ¿no? No lo voy a hacer porque voy a seguir utilizándolos, pero podrían no tener incluso IPs públicas porque recuerden que el balanceador está resolviendo de manera interna. Noten que la IP pública a la cual yo estoy accediendo no es la IP de los servidores, es la IP del balanceador. E internamente el balanceador está decidiendo a quién deriva los llamados, ¿ok? Si yo sigo cargando, pues en este caso me está manteniendo la persistencia porque estoy bajo el mismo navegador y todo. Probemos a ver con otro navegador. Voy a entrar con Firefox a la misma IP del balanceador. Bueno, ahí también me ha respondido con el servidor A. Mm, Veamos si en alguna de las máquinas me puede dar algo diferente. Ahí está, por ejemplo, esta misma dirección en esta otra máquina me está respondiendo el servidor B, ¿de acuerdo? Y carguemos a ver, por ejemplo, la otra máquina virtual, a ver quién me responde aquí. Pero noten que las consultas siempre las estoy haciendo pues a la IP del load balancer, ¿no? Ese es mi única interfaz de entrada y el load balancer decide quién me responde, quién no me responde, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, volví a cargar y ahora me está respondiendo el servidor A, ¿no? Entonces, ahí depende quién me puede responder cualquiera de ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo puedo tener aquí mi servidor, vamos a tenerlo con el servidor A, entonces vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si el servidor A se cae. Vamos a detener el servidor A. A ver, esperemos un momento que la máquina virtual deje de estar disponible, se la estoy mandando a detener, ¿no? Bueno, de hecho ya en el transcurso, vamos a refrescar. Ah, todavía está corriendo. Bueno, en el transcurso esta máquina ya debería dejar de funcionar y lo que vamos a ver es que efectivamente pues este requerimiento no es que se va a cortar, ¿ok? Porque recuerden que esto es un pool que está atendiendo un mismo requerimiento. Entonces, aún si tuviera alguna de estas máquinas del pool caída, ahí está, por ejemplo, la máquina A ya no está funcionando. Vayamos entonces a alguien que estuvo trabajando con la máquina A y recarga esto y miren, se está trasladando la atención al servidor B, porque el servidor A ya no está disponible, ¿ok? Y para eso me sirve, digamos, voy a tener una aplicación de alta disponibilidad. Entonces, si vuelvo a levantar esta máquina, y bueno, llevo abajo, por ejemplo, la B, pues voy a volver a trabajar con el servidor A, por ejemplo. Y claro, aquí estamos hablando solamente de dos máquinas, pero bien podríamos tener un pool de 3, 4, 5, 6 máquinas y eso le va a dar alta disponibilidad a mi aplicación, aun si fallara una de ellas, y mejor aún si es que distribuyo estas máquinas de forma zonal, en zonas de disponibilidad diferentes, y mucho mejor aún si es que las distribuyo a lo largo de regiones, ¿no? Puedo trabajar, recuerden también con scale sets, con lo cual el escalamiento se va a hacer de forma automática, eh, si es que lo quiero manejar así, digamos, con alguna regla de automatización de escalamiento, y entonces pues voy a poder tener la posibilidad de escalar a la vez, o sea, ir sumando servidores conforme voy necesitando en base a la demanda, pero a la vez que estos servidores pues estén balanceados y tengan un debido comportamiento cada vez que lo necesite y que no se caiga, ¿no? El servicio.
Voy a detener, por ejemplo, aquí el servidor B y en la misma sesión, bueno, esto, esperemos que sea un poquito rápido. Ahí está, ya está siendo atendido por el servidor A, por ejemplo, ¿no? He vuelto al servidor A. Y siempre con la misma dirección, con la misma IP. Recuerden que al final yo puedo asociar esa IP con mi nombre de dominio, ¿de acuerdo? Ok, eso en cuanto a temas de balanceo. Ahí tienen algunas sesiones de Microsoft Learn que pueden ustedes estudiar un poquito más para poder aprender a profundidad estos temas, incluso con un sandbox para poder ejecutar un ejercicio práctico. Ok, eso en cuanto a lo que respecta a Azure Load Balancer. Pasemos ahora al siguiente tema, que es el Azure Application Gateway. El Application Gateway, como su nombre lo dice, básicamente es un gateway que va a apuntar, digamos, hacia aplicaciones. ¿Ok? Recuerden que en la lista de los, permítame, no, Load Balancing Option, aquí está. Ya, recuerden que en la lista de lo que hemos visto, el Application Gateway es un servicio que tiene ámbito regional, no es global, por si acaso. Los elementos tienen que estar dentro de la misma región. Y aquí estamos hablando de recursos de tipo HTTPS. ¿Ok? Entonces, en este caso, tomemos en cuenta que el Application Gateway nos puede ayudar a manejar recursos para nuestras aplicaciones web en un ámbito regional. ¿De acuerdo? Ok, bueno, esto ya cerrado. El Application Gateway obviamente sí tiene un costo también, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces veamos cómo funciona el Application Gateway. Básicamente el Application Gateway lo que hace es un balanceador también, recuerden, tiene reglas, tiene temas de balanceo, pero como Application Gateway también nos ayuda a gestionar cómo se van a tratar los requerimientos a nivel de capa 7, a nivel de aplicación, y también nos va a permitir agregarle la capa de firewall para aplicaciones web, el WAF, ¿no? El Web Application Firewall. Entonces va a tener varias características ahí que nosotros podemos utilizar. Entonces alguien que desde su navegador esté queriendo acceder hacia nuestros sitios web, lo que puede hacer es hacerlo a través de un Application Gateway. El Application Gateway tiene listeners, ¿ok? Son como los help props, digamos, pero en este caso lo que hacen es escuchar que el servicio HTTP o HTTPS esté vivo, ¿ok? Tiene sus reglas también, y el pool, de igual manera, pues como pueden ver, puede ser atendido por servidores, puede ser atendido por Virtual Machine Scale Sets o puede ser atendido por máquinas virtuales independientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá como nos dice la Application Gateway rutea el tráfico hacia un pool de servidores web basados en la URL. Al basarse en la URL, básicamente pues está estudiando cuál es la ruta que nosotros estamos determinando en el requerimiento, y según eso nos puede direccionar a uno u otro servicio dentro del pool, ¿de acuerdo? Los servidores web pueden ser máquinas virtuales de Azure, pueden ser skill sets, app services o incluso servidores locales. Bueno, aquí falta, por ejemplo, graficar lo que son los app services, que son servicios de página web, pero de tipo PaaS, no de tipo IaaS, como son las máquinas virtuales. ¿Ok? Em, las rutas que maneje el Application Gateway pueden ser basados en la ruta en sí, el path based, ¿no? O pueden ser basados en múltiples sitios. Entonces, yo puedo tener, recuerden que al final tengo una sola IP, ¿de acuerdo? Pública. O, bueno, puedo tener un pool también, pero digamos, inicialmente es una sola IP pública. Entonces, contoso.com está relacionado con esa IP pública. Va a llegar el requerimiento de algún cliente y dependiendo de la ruta del path, eh, te va a direccionar a determinados pools, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo todos los videos, es la página web y la página web contiene gráficos, contiene videos. Ahora, esa misma página tiene algunos videos en la ruta contoso.com/video/ algún nombre de video y tiene contoso.com/images y la imagen como la imagen que utilizamos, por ejemplo, en nuestro storage account, ¿no? En nuestro blob storage. Entonces,
Las rutas que vayan con images, podría yo tener un pool de imágenes, y ese pool de imágenes podría tener, por ejemplo, ese blob storage, podría tener varios blob storage, podría tener un blob storage y una máquina virtual, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y las rutas que se determinen por video, puede ser que los tenga hosteados en la nube, puede ser que tenga un repositorio de videos en un servidor en mis oficinas, se va a rutear por ahí hacia los servidores locales que tengo on-premises, ¿no? Entonces, recuerden que puedo hacer una combinación de varias cosas. Web apps, em, puedo tener servidores únicos, scale sets, puedo tener aplicaciones en general y aplicaciones locales también, ¿no? Entonces, pero esto se va a basar en la ruta, ¿no? Entonces, todo lo que es images va a este pool, todo lo que es video va al otro pool. Ahora, también puedo basarme en una ruta de múltiples sites, ¿no? Entonces, aún manejando diferentes, digamos, dominios, eh, el mismo Application Gateway, no necesito contratar otro Application Gateway para otra aplicación web. Yo tengo mi sitio de Contoso, tengo mi sitio de fábrica y dependiendo de quién solicita que, pues se va a direccionar al pool de Contoso o al pool de fábrica. ¿Ok? Entonces puedo tener estos dos modelos en los cuales se elige hacia dónde voy a estar direccionando mi requerimiento. Recuerden entonces que en ese sentido, el load balancer que tiene el Application Gateway es de capa 7, va a analizar la URL básicamente y va a direccionar hacia la aplicación adecuada. Adicionalmente, recuerden temas de seguridad, temas de balanceo, si los tiene, temas de firewall, temas de, em, de servir como gateway único de entrada, ¿ok? Entonces voy a tener todo eso en un servicio de Application Gateway para mis aplicaciones web. Bueno, esto es un poco repetir lo que ya habíamos dicho. Hay una IP de front-end, los listeners, que básicamente son como los help props, ¿no? Que en este caso van a estar validando, pues, hacia certificados, hacia puertos. Aquí voy a tener reglas de ruteo igual, voy a tener un backend pool igual, voy a tener un firewall que es opcional. El firewall no necesariamente tiene que venir activado en el Application Gateway. Si yo decido activarlo, lo puedo hacer, tiene un costo adicional, ¿de acuerdo? Em, a ver, veamos en la calculadora esto. Vamos a ver en la calculadora el costo de un Application Gateway. Oh, a ver, se está tardando un poco. Ahí está. Ok, borremos esto que ya lo vimos. Veamos Gateway. Aquí está el Application Gateway. Tenemos los diferentes SKUs, ¿no? Usualmente voy a emplear el estándar versión 2, ¿no? Que tiene todas las características y quiero básicamente el firewall es este, ¿no? El firewall tiene un medium y tiene un large. Si tengo un firewall de una instancia que esté encendido 24/7, ahí está el costo. Si lo quiero de un large que tiene más capacidades, obviamente, pues es un costo mayor. El volumen de data procesada, el volumen de datos de salida, también tengo que considerarlos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del estándar B2, pues tendría que manejar cuáles son los compute units, cuáles son las sesiones persistentes. Si es esa data, lo puedo dimensionar de esta forma, sino sencillamente trabajar el basic, pues ahí está también, existe, por ahora al menos. Como les digo, pues ahí están los costos asociados a un Application Gateway. Eh, ok, bueno, aquí no hay mucho que decir, básicamente es lo mismo que hemos visto. No vamos a hacer prueba de esto porque sí me tomaría un poco más de tiempo, pero sí es muy parecido a lo que ya hemos visto en temas de reglas de balanceo, solamente que en este caso no se basaría solamente en IP, sino también se basaría en las rutas que ya hemos indicado, ¿no? Ok, entonces ahora veamos este tema que es el Network Watcher. El Network Watcher es un servicio
que lo vamos a tener de todas maneras, digamos, incluido dentro de las ventajas que tenemos dentro de, de Azure. Algo que hay que considerar ahí es que de todas maneras vamos a tener watchers cada vez que vayamos a crear recursos dentro de nuestra red. Em, Sin embargo, el precio del watcher está direccionado a qué tanto utilizamos estos recursos. Si vemos en la calculadora, por ejemplo, tengo el Network Watcher ahí. El Network Watcher de por sí, por crearse, no es tanto como que nos va a dar algún costo mayoritario. Los 5 primeros gigas de datos están incluidos gratuitos. Si empiezo a tener más data, pues voy a tener más costo, pero como pueden ver, por ejemplo, 10 gigas me va a costar 2.5. Bueno, acá hay 5 incluidos y 5 adicionales, ¿no? Si le pongo 5, por ejemplo, me va a salir cero. Si le pongo 10, son 5 gratuitos más 5 pagados. Entonces, cada 5 gigas me va a costar 2.5. Pero recuerden que el Network Watcher lo que está haciendo es reportar data plana, que finalmente es texto, con lo cual los volúmenes de información de procesamiento no son tan altas. Pero en la medida que yo vaya solicitando más servicios, voy a tener costo. Pero noten aquí, si quiero utilizar el diagnóstico de red, y los 1000 chequeos ya están incluidos al mes. Si voy a utilizar ping, 10 conexiones, 10 métricas de conexiones ya están incluidas. Si voy a hacer análisis de networking, bueno, ahí sí ya hay unos costos específicos. Si voy a hacer análisis de tráfico, eh, ahí también están los costos. No, no es un servicio tan costoso, pero veamos entonces para qué nos sirve el Network Watcher. El Network Watcher tiene muchas herramientas que nos van a permitir a nosotros hacer algunas validaciones dentro de nuestra estructura de Azure. Una de las cosas que quiero que noten es que aquí, por ejemplo, vamos a crear, probablemente algunos ya se hayan dado cuenta, pero cada vez que yo voy creando, bueno, fuera de este Cloud Shell, que es el que estoy almacenando mi información de Cloud Shell que estoy utilizando, pero fuera de este, yo creo cualquier resource group y se va a crear una carpeta que diga Network Watcher, ¿ok? Y ahí dentro del Network Watcher se van a empezar a crear elementos Network Watcher según las regiones que yo esté creando recursos. Si empiezo a crear recursos en West US, se va a crear un Network Watcher para West US, por ejemplo, ¿ok? Inicialmente este elemento Network Watcher aparentemente no tiene nada fuera de lo común, no tiene mayores configuraciones, pero lo que ocurre es que este Network Watcher lo que está haciendo es reportar al servicio del Network Watcher. Entonces, para buscar el servicio yo tengo que ir aquí, o vamos a ponerle Watcher mejor. Ahí está, el servicio de Network Watcher. Me voy al servicio de Network Watcher y aquí tengo que uno de los Watchers que está justamente reportando es este, ¿no? Entonces, como le digo, a la medida que yo vaya creando más watchers, sin importar la suscripción, sin importar el grupo de recursos, sin importar la región donde esté, se van a ir añadiendo aquí el resto de watchers y esto me va a dar una visualización, un watcher en general de todos los recursos de mi red. Y aquí sí tengo herramientas de diagnóstico. Tengo, por ejemplo, para temas de monitoreo, tengo la topología de mi red. Si yo, por ejemplo, elijo aquí, bueno, esta suscripción, este grupo de recursos y la red virtual en particular, esta de aquí, y si tengo otras redes virtuales, voy a poder ver las topologías de mis otras redes virtuales, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos todos los elementos, acá está la ruta que creamos, aquí están las interfaces, recuerden que primero para la conexión hacia la subnet, o sea, tengo la red virtual, dentro de esa red virtual tengo una subnet, eh, los que se conectan a la subred no son las máquinas virtuales, sino sus tarjetas de interfaz, sus NICs, ¿ok? Y las NICs tienen asociadas la máquina virtual, tienen asociadas la IP pública, y para este caso en particular tengo un NSG que no está asociado a nivel de la subred, sino a nivel de las tarjetas de red de las máquinas. Recuerden que el NSG se puede asociar a las tarjetas de red de máquinas virtuales o de otros servicios que manejen tarjetas de red o a las subredes, ¿de acuerdo? O ambas, mejor dicho, también. Entonces ahí me muestra la topología, en este caso de la única red que tengo, ¿ok? Tengo servicios como el monitoreo de la performance. De hecho, esto me va a ayudar porque voy a volver un ratito a otra pantalla. Si vemos a las máquinas virtuales,
por defecto vamos a ver que las máquinas virtuales están monitoreando información de uso. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí que históricamente veo cómo ha estado funcionando la máquina, ¿no? Y la máquina en línea general, por ejemplo, su performance de CPU se ha mantenido bien. Acá nunca ha estado sobrepasando pues ni siquiera el 10%, entonces probablemente para el tipo de trabajo que estoy realizando podría bajar el tipo de máquina. Para eso me ayudan estas métricas a identificar cuál es el consumo de uso de mis recursos, ¿no? Pero bueno, volviendo entonces al Network Watcher, acá vamos a poner aquí Watcher. Volviendo al Network Watcher, yo voy a tener también muchas herramientas de diagnóstico. Por ejemplo, el IP Flow Verify. En este caso, yo puedo definir cómo se maneja el flujo de conexiones. Por ejemplo, si tengo como objetivo llegar a la máquina 6A, que tiene esta tarjeta de red, digamos que está asociada aquí a esta máquina, quiero ver si es que voy a poder consultar una conexión de entrada hacia la IP de esa máquina al puerto 80, por ejemplo. ¿Desde dónde? Puede ser desde mi IP privada, puede ser desde la IP privada de alguien, puede ser desde la IP privada, pública de los, perdón, públicas, ¿no? Desde la IP pública de la oficina. En este caso puedo decirle desde la otra IP 192.168.1.5, que es de la otra máquina, por ejemplo, y el puerto va a ser el otro también. Entonces, con eso puedo hacer un flujo para validar si es que esa conexión se va a dar o no se va a dar. Entonces, puedo validar, por ejemplo, en direcciones X, tanto de entrada como de salida, como puede ver, si es que se va a permitir el acceso o no. Y acá me está respondiendo que sí, sí se está permitiendo el acceso. ¿Por qué? Porque existe una regla de seguridad llamada HTTP que está declarada en el NSG. Lo podemos ver aquí, ¿no? Ahí está la regla que está declarada, ¿no? Y esa es la que sí está permitiendo el acceso. Puedo hacer un diagnóstico de los Network Security Groups basándome también pues, en alguna máquina en específica, el protocolo de entrada, el Service Tag, por ejemplo, trabajar con alguno en particular, Internet, por ejemplo, al puerto 80, y correr un diagnóstico del Network Security Group y ver cómo se va a comportar las reglas de seguridad. Lo mismo tenemos diagnósticos para lo que es el NetHub, ¿no? Para poder analizar cuál está siendo el siguiente salto. Bueno, aquí hay una denegación, por ejemplo. ¿Cuál es el siguiente salto que va a ocurrir, por ejemplo, si quiero conectarme hacia por ejemplo, en este caso, desde la máquina tal hacia un punto específico, ¿no? Por ejemplo, hacia la IP de alguna página web que yo conozca, por ejemplo, ¿no? Entonces le puedo dar allí el análisis y me va a decir cuál es el siguiente salto, ¿no? Seguramente pues aquí el siguiente salto va a ser, por ejemplo, la red virtual, ¿no? O la salida hacia Internet. Acá puedo validar la efectividad de las reglas de seguridad de las NSGs, ¿no? Puedo resolver problemas de conectividad de la EPN, puedo ver temas de captura, voy a tener usos y cuotas de los diferentes recursos que estén dentro de mi red, que estén recursos de cómputo, etcétera. Entonces tengo varias herramientas de diagnóstico de red que me van a permitir a mí analizar cómo se están comportando mis recursos a través de la red que tengo creada, ¿no? Entonces aquí hay muchas herramientas de diagnóstico, como les digo, IP Verify Flow, diagnostica pues temas de conectividad, el NetHub determina cuál es el siguiente salto que va a tener dentro del tráfico de red, VPN Diagnostics me ayuda a resolver problemas de conectividad para gateways, por ejemplo, a través de VPNs, el flujo de los logs de los NSGs en temas de seguridad, lo que se hayan declarado como reglas, problemas de conectividades o visualizar la topología en general. Entonces no hay mucha ciencia en cuanto a lo que es un Network Watcher. Como pueden ver, bueno, ahí hay algunas de las cosas que ya estaba mostrándoles, por ejemplo, un IP Verify Flow, un NetHub, ¿no? Que acá el resultado me dice cuál es el siguiente salto cuando hay algún requerimiento, la topología, que ya hemos visto también cómo nos arma la topología de forma visual de nuestros recursos dentro de nuestra red, y eso lo va a hacer porque siempre va a tener elementos Watcher que están reportando a este servicio de Network Watcher. ¿Okay?
Si quieren conocer un poco más acerca de NetWatcher, ahí están los diferentes módulos que tienen en Microsoft Learn para poder aprender de ellos. Si ustedes quieren manejar algunas consultas avanzadas y conocer un poco más respecto a estos, hacer consultas dentro de los logs, por ejemplo, esto lo van a poder hacer con algunos servicios en particular, principalmente Azure Monitor, pero para ello tienen que conocer un poco de un lenguaje especial que se llama KQL, ¿no? KQL, que es Custom Query Language. Este sí le va a permitir armar algunos queries de consulta hacia los logs, por ejemplo. Y para ello, pues acá tienen un módulo que les va a ayudar a escribir su primer KQL. En este módulo, pues, tienen el laboratorio de implementación de Traffic Manager, que les va a permitir trabajar a lo largo de estas 6 tareas. En estas 6 tareas, ustedes van a estar construyendo en la tarea 1, por ejemplo, este esquema de 2 máquinas virtuales con cada una en su propia subred. Dentro de la misma red, establecer peerings ahí y en la tarea 2 y 3, ¿no? Con redes que se encuentren en otros en otras regiones incluso, ¿no? Y van a tener la tarea 4 a 5, aquí van a poder establecer, digamos, un balanceador para poder consultar a estos dos servidores que están por detrás. Y finalmente la tarea 6 les va a ayudar a implementar un Application Gateway para que puedan acceder a a la aplicación que se encuentra balanceada incluso en diferentes regiones, ¿no? En este caso.